Ella entró al hospital para enfrentar al doctor que operó a su hermana antes de morir, pero lo encontró lavándose las manos una y otra vez, como si la culpa no pudiera salir ni con toda el agua del mundo. La novela de hoy es El doctor que operó a su hermana, y la periodista que descubrió la verdad prohibida. Capítulo 1. El doctor que no volvió a operar. La primera vez que Jo-Ah-Rim vio al doctor Kim Seung-ho, él estaba lavándose las manos aunque ya no tenía sangre en ellas. El quirófano llevaba 20 minutos vacío. La paciente había muerto. El equipo médico se había retirado en silencio, como si el sonido pudiera romper algo más. Las luces blancas seguían encendidas sobre la mesa quirúrgica, los instrumentos estaban cubiertos, y afuera, detrás de los ventanales del Hospital Sereon de Seúl, la lluvia caía con una calma ofensiva. Pero Kim Seung-ho seguía allí, de pie frente al lavabo quirúrgico, frotándose las manos. Una vez. Otra vez. Otra vez. Como si hubiera algo que el agua no podía quitar. Ah-Rim lo observó desde la puerta, con una carpeta apretada contra el pecho y el corazón latiéndole de una forma extraña. Ella no era doctora. No era enfermera. No pertenecía a ese pasillo restringido donde los vivos esperaban noticias y los muertos salían cubiertos. Era periodista médica. Y esa noche había entrado al hospital con una credencial temporal, una grabadora escondida y una sola pregunta. ¿Por qué todas las pacientes del programa cardíaco experimental del Hospital Sereon terminaban firmando consentimientos que sus familias no entendían? No esperaba encontrar al doctor más famoso de Corea del Sur convertido en una estatua rota frente a un lavabo. Ya está limpia, dijo ella. Seung-ho no se movió. El agua siguió corriendo. Su mano, añadió Ah-Rim. Ya está limpia. Entonces se levantó la vista hacia el espejo. Sus ojos encontraron los de ella en el reflejo. Y Ah-Rim entendió por qué lo llamaban el bisturí de hielo. Kim Seung-ho no era frío porque no sintiera. Era frío porque si sentía algo, tal vez no podría seguir de pie. Apagó el agua. Tomó una toalla. Secó sus manos con una precisión casi violenta. No debería estar aquí, dijo. Su voz era baja, profunda, controlada. Eso me han dicho varias veces hoy. Entonces debería aprender más rápido. Ah-Rim entró un paso. El olor a desinfectante, metal y lluvia atrapada en la ropa le provocó un nudo en el estómago. Y usted debería dejar de lavarse las manos como si la culpa saliera con jabón. El silencio fue brutal. Seung-ho se giró lentamente. Llevaba el uniforme quirúrgico azul, el cabello oscuro ligeramente desordenado y el rostro de un hombre que había dormido poco durante años. Tenía 40, quizá menos, pero sus ojos parecían mucho más viejos. ¿Quién es usted? Jo-Ah-Rim. Eso no responde. Periodista. La expresión de él se cerró. Salga. Estoy investigando el programa H-Cardio. Salga. La paciente que acaba de morir estaba en ese programa. Su mandíbula se tensó. Apenas. Pero ella lo vio. No sabe de qué está hablando. Entonces explíqueme. No doy explicaciones en quirófanos. ¿Y en funerales? La frase salió más dura de lo que Ah-Rim planeaba. Seung-ho caminó hacia ella. No con prisa. No con amenaza.
Pero cada paso redujo el aire de la habitación. La mujer que acaba de morir se llamaba Ann Mi-sok. Tenía 52 años. 2 hijas. Una arritmia severa. 3 operaciones previas. Y una posibilidad mínima de sobrevivir incluso con cirugía. No la convierta en una frase útil para su reportaje. Arrin sintió el golpe. Pero no retrocedió. Entonces no la conviertan ustedes en un número útil para su programa. Los ojos de Seung-ho cambiaron. Cuidado. ¿Con qué? ¿Con decir en voz alta lo que ustedes esconden detrás de términos médicos? ¿Con creer que la rabia le da precisión? Arrin apretó la carpeta contra el pecho. Mi hermana murió en este hospital. El silencio cayó de golpe. Seung-ho no respondió. Ella continuó, Lee Naeun. 28 años. Insuficiencia cardíaca. Entró al programa H-Cardio hace 3 años. Murió después de una intervención que mi familia nunca entendió. El informe decía complicación no previsible. Seung-ho bajó la mirada. Demasiado rápido. Arrin lo notó. Y sintió que algo dentro de ella se encendía. ¿La recuerda? Él no contestó. Dr. Kim. Sí, dijo al fin. Una sola palabra. Pero tuvo peso. Demasiado. Arrin sintió que se le enfriaban las manos. ¿Por qué la recuerda? Seung-ho levantó la vista. Porque fui su cirujano. El mundo se estrechó. Durante 3 años, Arrin había buscado documentos, nombres, firmas, médicos residentes, directivos, testimonios. Sabía que Kim Seung-ho estaba vinculado al programa, pero nunca encontró confirmación de que él hubiera operado a Naeun. Y ahora lo decía allí. Frente a ella. Con las manos recién lavadas. Usted la mató, susurró. El rostro de Seung-ho no cambió. Eso fue lo peor. No se defendió. No se indignó. No corrigió el verbo. Solo la miró como si ya hubiera escuchado esa sentencia miles de veces en su propia cabeza. Sí, dijo. Arrin sintió que el aire se le fue. Había esperado negación. Justificaciones. Lenguaje técnico. Pero no es aceptación. No diga eso así. ¿Cómo? Como si ya lo tuviera ensayado. No está ensayado. Entonces, ¿por qué no tiembla? Algo oscuro cruzó los ojos de Seung-ho. Porque si empiezo, no sé si voy a detenerme. Arrin se quedó inmóvil. La frase no debía tocarla. No de él. No del hombre que había operado a su hermana. Quiero el expediente completo de Naeun. No puedo dárselo. No puede o no quiere. No puedo. Qué conveniente. Sí. La respuesta la enfureció. Deje de aceptar mis golpes como si eso lo hiciera decente. Seung-ho dio un paso más. Ahora estaban demasiado cerca. Ella pudo ver pequeñas gotas de agua en su muñeca, la línea tensa de su cuello, la sombra de cansancio bajo sus ojos. No intento parecer decente, señorita Yo. ¿Entonces qué intenta? Él sostuvo su mirada. Mantenerla viva. Arrin sintió frío. ¿Eso es amenaza? No. Es lo único que me queda de honestidad esta noche. Antes de que ella pudiera responder,
una voz se escuchó desde el pasillo. Dr. Kim. Una enfermera apareció en la puerta. El director lo está buscando. Seung-ho no apartó los ojos de Ah-rin. Dígale que iré en 5 minutos. La enfermera miró a Ah-rin, incómoda, y se fue. Seung-ho se acercó a una gaveta, sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa de instrumental. Váyase de este hospital. No. Yo, Ah-rin. Su nombre en su voz sonó distinto. No como advertencia. Como súplica mal disfrazada. Ella se odió por notarlo. No me dé órdenes usando mi nombre. Entonces escúcheme sin que tenga que repetirlo. Si investiga el H-cardio sola, no encontrará justicia. Encontrará gente capaz de escribir su muerte como accidente administrativo. Ah-rin tomó la tarjeta. ¿Usted está dentro de esa gente? Seung-ho cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz era apenas un hilo. Lo estuve. La rabia de Ah-rin se mezcló con algo peor. Miedo. ¿Y ahora? Él miró sus propias manos. Ahora ya no puedo operar. La frase quedó suspendida. Ah-rin recordó los rumores. El gran Kim Seung-ho, genio de la cirugía cardiovascular, retirado misteriosamente de quirófano durante meses. La prensa decía agotamiento. El hospital decía labores de investigación. Los pacientes decían que nadie quería confirmarlo. ¿Por mi hermana?, preguntó ella. Seung-ho la miró. Por lo que descubrí después de ella. ¿Qué descubrió? El director del hospital apareció en la puerta antes de que él respondiera. Un hombre elegante, de cabello gris, sonrisa impecable y ojos sin calor. Dr. Kim. Lo estamos esperando. Luego miró a Ah-rin. ¿Y ustedes? Seung-ho respondió antes que ella. Una familiar de una paciente. El director sonrió. Entonces no debería estar aquí. Ya me iba, dijo Ah-rin. Miró a Seung-ho una última vez. Él no dijo nada. Pero sus ojos sí. No vuelva. Ah-rin salió del quirófano con la tarjeta en la mano y el corazón convertido en un campo de batalla. Esa noche, al llegar a su departamento, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una copia de una hoja médica antigua. Nombre de paciente, Lee Naeun. Y una nota escrita a mano. Su hermana no murió por la cirugía. Murió porque alguien cambió su diagnóstico antes de entrar. Ah-rin dejó de respirar. Abajo, en la calle, un auto negro arrancó bajo la lluvia. Y por primera vez en 3 años, la muerte de su hermana dejó de parecer una herida cerrada. Se convirtió en una puerta. Una que quizá Kim Seung-ho había abierto demasiado tarde. Capítulo 2. El expediente que nadie debía leer. Ah-rin no durmió. Leyó aquella hoja médica hasta que el amanecer convirtió la ventana en un cuadro gris. El documento era una copia parcial del ingreso preoperatorio de Naeun. Tenía tachaduras, códigos internos y una anotación que no aparecía en el expediente que su familia recibió. No candidata a protocolo H-cardio. Riesgo inflamatorio sistémico elevado. Rechazar intervención. Debajo, una segunda anotación escrita horas después. Aprobada por comité especial. Proceder. Ah-rin sintió náuseas.
Su hermana no debió entrar a quirófano. Alguien la metió. Alguien la aprobó. Alguien convirtió su cuerpo enfermo en una oportunidad estadística. Llamó al número de la tarjeta a las 6:30. Kim Seung-ho contestó al primer tono. Le dije que se fuera de Seúl unos días. Y yo no obedezco bien antes del café. Silencio. Recibió el documento, dijo él. No fue pregunta. Arrin se puso de pie. ¿Usted lo envió? No. ¿Quién? No lo sé. Mentira. No esta vez. Me cuesta distinguir sus mentiras de sus silencios. A mí también. La honestidad la irritó. Necesito verlo. No. Doctor Kim. No venga al hospital. Entonces dígame dónde. Él tardó. Hay una cafetería cerrada frente al río Han. 11 de la noche. Sin teléfono principal. Qué dramático. Me habría gustado tener una vida menos cinematográfica. No lo parece. No me conoce. Conozco lo suficiente para saber que usted sabe más de lo que dijo. Seung-ho respiró hondo al otro lado de la línea. Sí. La palabra volvió a caer sin defensa. Arrin cerró los ojos. Lo odio cuando hace eso. ¿Qué? Decir la verdad solo cuando ya no sirve para evitar el daño. No hubo respuesta. Ella colgó. A las 11, la cafetería estaba oscura excepto por una lámpara encendida en la mesa del fondo. Seung-ho estaba allí. No llevaba bata. Ni traje. Solo un abrigo negro y una camisa gris. Sin el contexto del hospital, parecía menos intocable. Más cansado. Más hombre que leyenda. Arrin se sentó frente a él. Tiene 10 minutos antes de que decida publicar el documento. Si lo publica ahora, dirán que es falso. ¿Lo es? No. Entonces me sirve. No si la destruyen antes de que pueda probarlo. Arrin soltó una risa seca. Otra vez intentando mantenerme viva. Seung-ho la miró. Sí. La respuesta llegó demasiado rápido. Demasiado honesta. Ella bajó la mirada, incómoda. No haga eso. ¿Qué? Sonar preocupado. No le queda bien. Lo sé. Entonces evítelo. Lo intento. La tensión se instaló entre ambos, silenciosa, peligrosa. Arrin abrió la carpeta. ¿Qué era el H-cardio realmente? Seung-ho miró hacia el río oscuro detrás del vidrio. Un programa de asistencia cardíaca regenerativa. En teoría, usaba microimplantes biológicos para reparar tejido dañado después de ciertas cirugías. ¿En teoría? En la práctica, el hospital necesitaba resultados rápidos para conseguir inversión internacional. ¿Usaron pacientes no aptos? Sí. Arrin apretó los dedos. ¿Usted lo sabía? Él cerró los ojos. No al principio. ¿Y después? Después sí. La respuesta fue una cuchillada limpia. ¿Antes de operar a mi hermana? Seung-ho abrió los ojos. No respondió de inmediato. Eso bastó. Arrin se levantó. Dígalo. Había sospechas. Dígalo. Sabía que el comité estaba aprobando casos límite.
Mi hermana no era caso límite. El documento dice rechazar intervención. Lo sé. ¿Lo sabía esa noche? La voz de ella tembló. Seung-ho se quedó quieto. No vi esa anotación hasta después. Ah-rin quiso creerlo. Eso la enfureció. Qué conveniente otra vez. Sí. Deje de decir sí. Algunas personas al otro lado de la calle pasaron bajo paraguas, sin saber que dentro de una cafetería cerrada una mujer estaba frente al hombre que podía haber salvado a su hermana. Naeun me pidió que no la dejara morir, dijo Seung-ho. Ah-rin se congeló. ¿Qué? Él bajó la mirada a sus manos. Antes de entrar a quirófano. Estaba asustada, pero sonreía. Me dijo, doctor, mi hermana cree que soy más valiente de lo que soy. No le diga que lloré. Ah-rin sintió que el pecho se le rompía. Naeun. Siempre protegiéndola incluso en el miedo. Cállese. Seung-ho asintió. No. Siga. Quiero odiarlo completo. Él tragó saliva. Durante la cirugía, su cuerpo reaccionó mal al implante. No como esperábamos. Pedí retirar el dispositivo. El director autorizó continuar. ¿Y usted continuó? Sí. Ah-rin lo abofeteó. La bofetada sonó pequeña en la cafetería vacía. Seung-ho no se movió. Eso fue por ella, dijo Ah-rin. Él asintió. Sí. Ella lo abofeteó otra vez. Esta vez las lágrimas le llenaron los ojos. Y esto es porque yo tuve que ver a mi madre pedir explicaciones a médicos que usaban palabras que no entendíamos. Seung-ho cerró los ojos. Sí. Ah-rin levantó la mano otra vez, pero no pudo. La dejó caer. Se odiaba por llorar frente a él. Se odiaba más por ver que él también estaba destruido. ¿Por qué no habló? Susurró. Porque el director me mostró un consentimiento firmado por Naeun. Ella no habría firmado algo así. La firma era real. Entonces la engañaron. Sí. ¿Y usted aceptó eso? Seung-ho respiró con dificultad. Acepté que si hablaba sin pruebas, el hospital diría que intentaba culpar al protocolo por mi error quirúrgico. Mi carrera terminaría, el programa seguiría y su hermana quedaría como paciente que asumió un riesgo informado. Entonces eligió su carrera. Sí. La palabra cayó. Esta vez no hubo defensa posible. Ah-rin se sentó lentamente. El odio pesaba demasiado. ¿Y por qué dejó de operar? Seung-ho miró hacia la lámpara. Porque 6 meses después recibí una carta de Naeun. Ah-rin dejó de respirar. ¿Qué carta? Él sacó un sobre de su abrigo. Lo puso sobre la mesa. La escribió antes de la cirugía. El hospital la retuvo con sus pertenencias. Me llegó anónimamente cuando empecé a investigar. Ah-rin tomó el sobre con manos temblorosas. La letra de Naeun. Su hermana. Dr. Kim. Si no despierto, no deje que mi hermana se enoje con el mundo más de lo que ya está. Ella finge ser fuerte, pero le duelen hasta las cosas que no dice. Si algo sale mal, dígale que no fue culpa suya por no convencerme de no entrar al programa. Y si usted descubre que me usaron, no se lave las manos. Úselas para detenerlos. Ah-rin se cubrió la boca.
El mundo se dobló. Seung-ho no la tocó. No se acercó. Solo permaneció frente a ella, con los ojos llenos de una culpa que ella ya no podía llamar simple. Por eso ya no opera, dijo ella. Porque cada vez que entro a un quirófano, escucho esa frase. No se lave las manos. Ah-rin lloró en silencio. Durante 3 años había creído que su hermana dejó solo ausencia. Y ahora aparecía con una carta, una última instrucción, una ternura intacta. ¿Qué más tiene?, preguntó. Seung-ho abrió otra carpeta. Correos internos. Lista de pacientes aprobados contra recomendación médica. Nombres del comité. Pero falta el archivo central. Sin eso, no hay caso penal sólido. ¿Dónde está? En el servidor cerrado del hospital. Entonces entramos. No. Sabía que diría eso. No entiende lo que implica. Usted no entiende que ya no tengo nada que perder. Seung-ho se inclinó hacia ella. Eso no es verdad. Tiene su vida. Mi hermana también la tenía. La frase lo detuvo. Ah-rin limpió sus lágrimas con rabia. Voy a entrar a ese servidor con o sin usted. No sabe cómo. Soy periodista. Sé encontrar gente que sí. La van a rastrear. Entonces ayúdeme. Él la miró. La petición quedó entre los dos. No como alianza limpia. Como una herida compartida. Si hago esto, dijo él, no habrá vuelta atrás. Para mí nunca la hubo. Seung-ho bajó la mirada. Luego asintió. Hay una reunión de patrocinadores el viernes. La seguridad estará enfocada en el auditorio principal. El archivo digital queda en el ala administrativa. Ah-rin sintió que algo cambiaba. No confianza. Pero sí dirección. Bien. Una cosa más. ¿Qué? Si algo sale mal, se va. No. Yo, Ah-rin. No use mi nombre como si eso cerrara la discusión. Si algo le pasa, Naeun. Mi hermana no está aquí para decidir por mí. Seung-ho cerró los ojos. Lo sé. Entonces míreme como persona, no como deuda. Él abrió los ojos. Y esta vez la miró distinto. No como hermana de su paciente. No como periodista peligrosa. Como mujer. La diferencia fue mínima. Pero Ah-rin la sintió. El silencio se volvió demasiado íntimo. Eso también es peligroso, dijo él. ¿Qué? Mirarla así. Ah-rin sintió que el corazón le golpeó. Entonces no lo haga. Estoy intentando. Intente más. Seung-ho casi sonrió. Casi. Y esa pequeña grieta la asustó más que toda la noche. Capítulo 3. El corazón que firmaron sin permiso. El viernes, Ah-rin entró al hospital Serieon vestida como asistente de prensa. Vestido negro, gafete falso, cabello recogido, una libreta en la mano y una cámara pequeña escondida en un broche. Seung-ho la esperaba en el pasillo del ala administrativa. Bata blanca. Rostro impenetrable. Ojos cansados. No me gusta esto, dijo él. A mí tampoco me gustó enterrar a mi hermana con un informe falso. No antes. Usted empezó con la frase inútil. Él la miró.
Está nerviosa. Estoy encantada. Miente mal cuando tiene miedo. Y usted respira diferente cuando está preocupado. La frase salió demasiado natural. Ambos se quedaron quietos. Una enfermera pasó junto a ellos. Seung-ho bajó la voz. No haga observaciones personales ahora. No me dé material. Él abrió la puerta del archivo digital con su tarjeta. Entraron. La sala estaba fría, llena de servidores, monitores y un silencio eléctrico. Ah-rin conectó el dispositivo que un informante le había preparado. Seung-ho ingresó sus credenciales. Acceso denegado. Intentó otra vez. Denegado. Me bloquearon, dijo. Ah-rin sintió que el corazón se le aceleró. ¿Plan B? Improvisar. Eso suena poco médico. Soy cirujano. Improviso cuando alguien se está muriendo. ¿Y ahora quién se está muriendo? Seung-ho la miró. La mentira, espero. Usó una terminal secundaria. Código interno. Acceso temporal a historiales quirúrgicos. La pantalla cambió. Carpetas. H-cardio. Pacientes. Naeun. Ah-rin dejó de respirar. Seung-ho descargó rápido. 3 minutos. ¿Antes de qué? Antes de que detecten acceso irregular. ¿Siempre calcula tragedias en minutos? Solo cuando usted está cerca. Ella lo miró. No había tiempo para esa frase. Pero entró. Se quedó. La descarga llegó al 60%. 70. 80. Entonces la puerta se abrió. El director del hospital entró con 2 guardias. Dr. Kim, dijo con una calma helada. ¡Qué decepción! Seung-ho se colocó frente a Ah-rin. Ella apretó el dispositivo en la mano. No haga eso, susurró. Sí. No soy paciente. No. Pero está detrás de mí y eso me basta. El director miró a Ah-rin. Señorita Yo. Su hermana era una paciente complicada. Es lamentable que su dolor la haya traído a esto. Ah-rin sintió rabia pura. No pronuncia a mi hermana. El director sonrió. Su hermana firmó. Seung-ho habló, su hermana fue engañada. La sonrisa del director desapareció. Cuidado, doctor. El consentimiento fue obtenido omitiendo contraindicaciones. El comité alteró su evaluación. ¿Puede probarlo? La descarga llegó al 100%. Ah-rin retiró el dispositivo y lo escondió en la manga. El director lo vio. Quítenle eso. Los guardias avanzaron. Seung-ho tomó una bandeja metálica y la arrojó contra el sistema de alarma manual. El sonido llenó la sala. Luces rojas. Caos. ¡Corra!, gritó. Ah-rin corrió. No porque obedeciera. Porque la mano de Seung-ho tomó la suya y tiró de ella por un pasillo lateral. El contacto fue brutalmente claro. Cálido. Firme. Demasiado vivo. Bajaron escaleras, cruzaron un área de suministros y llegaron a un corredor de emergencia. Detrás se oían voces. Por aquí, dijo Seung-ho. Entraron a una sala de descanso vacía. Él cerró la puerta.
Arryn respiraba rápido. ¿Su brillante plan era activar la alarma del hospital? Funcionó. Eso no responde. Rara vez los planes que funcionan necesitan defensa. Arryn casi rió. La adrenalina la hacía temblar. Seonjo lo notó. Déjeme ver. ¿Qué? Su mano. Ella bajó la mirada. Se había cortado con el borde metálico del servidor. Sangraba un poco. No es nada. Las personas que dicen eso en hospitales suelen estar equivocadas. Tomó su mano. Arryn pudo haberla retirado. No lo hizo. Seonjo limpió el corte con un botiquín de la sala. Sus dedos eran precisos, suaves, demasiado cuidadosos para un hombre que ella había decidido odiar. Debe dejar de herirse por mi hermana, dijo ella. Él no levantó la mirada. No lo hago solo por ella. El aire se detuvo. Arryn sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. No diga eso. Lo sé. No puede decir eso aquí. Lo sé. No puede decirlo con mis datos robados en la manga y guardias buscándonos afuera. También lo sé. Ella soltó una risa nerviosa. Entonces deje de saberlo y cállese. Seonjo levantó la mirada. Estaban demasiado cerca. La luz roja de emergencia parpadeaba sobre su rostro. Arryn. Su nombre, sin apellido, sin distancia, le tocó algo que no debía. No. No dije nada. Pero lo va a decir con los ojos y eso es peor. Él cerró la boca. Por primera vez, parecía no saber qué hacer. Eso lo hacía más peligroso. La puerta tembló con un golpe desde afuera. Abraham. Seonjo terminó de vendar su mano. Necesito que salga por la ventana de mantenimiento. ¿Y usted? Me quedo. No. Si me encuentran a mí, puedo explicar algo. Si la encuentran a usted con el archivo, todo termina. No voy a dejarlo. Él la miró. Yo dejé morir a su hermana. La frase cayó como hielo. Arryn sintió el golpe. No use eso para decidir por mí. No. Lo uso para recordar que esta vez no voy a elegir mi seguridad primero. La puerta volvió a temblar. Arryn quería discutir. Pero no había tiempo. Seonjo abrió la pequeña ventana de mantenimiento que daba a una escalera exterior. Vaya al estacionamiento sur. Un taxi la espera. Envíe el archivo a la periodista Ann. ¿Y usted? Arryn. Diga que saldrá. Él no respondió. Dígalo. Seonjo sostuvo su mirada. Saldré. Ella supo que no podía confiar del todo en esa promesa. Pero saltó. Escapó. Y mientras corría bajo la lluvia hacia el taxi, escuchó por primera vez en 3 años algo distinto a la voz de su hermana pidiendo justicia. Escuchó su propia voz interior, furiosa y aterrada, diciendo: no dejes que también lo destruyan. El reportaje salió esa noche. No completo. Pero suficiente. El archivo central mostraba que al menos 17 pacientes habían sido ingresados al programa H-Cardio pese a contraindicaciones. Consentimientos incompletos. Comités alterados. Fondos extranjeros. Presión de resultados. Y el nombre de Lee Na-eun en el centro.
Arryn entregó todo a la periodista Anne y a la fiscalía. A las 2 de la madrugada, Kim Seung-ho fue suspendido formalmente por violación de protocolos internos. A las 3, fue citado como testigo. A las 4, Arryn lo encontró en el techo del hospital. No sabía cómo supo que estaría allí. Quizá porque la gente rota busca lugares altos cuando ya no puede respirar abajo. Seung-ho estaba de pie junto al barandal, sin bata, con la camisa mojada por la lluvia. No se acerque al borde, dijo ella. Él giró. ¿Pensó que iba a saltar? Pensé que los hombres dramáticos son impredecibles. No voy a saltar. Bien. Sería muy egoísta de su parte dejarme con todo el reportaje incompleto. Seung-ho la miró. Y entonces rió. No mucho. No bien. Pero rió. Arryn sintió que algo dentro de ella se aflojó. Luego recordó todo y volvió a tensarse. ¿Lo golpearon? Él tenía un corte nuevo en el labio. Me empujaron contra una puerta. Mentirosos poco creativos. Sí. Ella caminó hasta quedar a su lado, pero no demasiado cerca. La ciudad brillaba bajo la lluvia. Su archivo salvó el caso, dijo ella. No. Usted lo sacó. Usted se quedó. Era necesario. También fue estúpido. Ambas cosas pueden ser verdad. Silencio. Arryn miró hacia el horizonte. Mi hermana le escribió una carta. Sí. ¿Y usted la cargó solo? No. Ella lo miró. Él continuó, la usé para castigarme. Eso no es cargar algo. Es esconderse dentro de la culpa. Arryn sintió que esa frase era demasiado honesta. ¿Por qué me dice eso? Seung-ho bajó la mirada a sus manos. Porque cuando usted me mira, quiero parecer mejor de lo que fui. Y eso me asusta. Arryn dejó de respirar. No haga eso. Lo sé. No me convierta en razón para redimirse. No quiero. No me use para perdonarse. No puedo perdonarme. Tampoco me dé ese trabajo. Él la miró. Sus ojos estaban llenos de lluvia o lágrimas. No supo. No lo haré. La tensión entre ambos creció despacio. No como deseo simple. Como una cercanía prohibida por todo lo que sabían. Arryn dio un paso. Seung-ho no se movió. Quise que lo destruyeran, dijo ella. Lo sé. Todavía una parte de mí quiere. Lo sé. Pero cuando corrí con el archivo, tuve miedo por usted. Él cerró los ojos. La confesión le dolió. No debería. No me diga que debería sentir. Perdón. Tampoco se disculpe por existir cada 5 segundos. Seung-ho abrió los ojos. Y allí, bajo la lluvia, casi sonrió. Arryn miró su labio herido. No debió. Él lo notó. El aire se volvió insoportable. Si me besa ahora, dijo ella, voy a odiarme mañana. Seung-ho bajó la mirada. Entonces no la besaré. Ella sintió una punzada de rabia contra sí misma. Pero quiero que lo haga. La frase salió apenas. Seung-ho dejó de respirar. Durante un instante, nada existió salvo la lluvia. Él levantó una mano, pero se detuvo antes de tocarla. Arryn, no.
Ella retrocedió. No así. No todavía. Él asintió despacio. Tiene razón. Odio cuando la tengo. Yo también. Se quedaron bajo la lluvia, separados por un paso que ninguno cruzó. Y ese paso, esa noche, fue más íntimo que un beso. Capítulo 4. La cirugía de los vivos. El caso H. Cardio explotó como una bomba limpia. Primero fueron los titulares. Luego las demandas. Después los testimonios. Familias que habían firmado consentimientos sin entenderlos. Médicos jóvenes que confesaron haber sido presionados. Enfermeras que guardaban copias de reportes. Residentes que escucharon órdenes imposibles y callaron por miedo a perder su carrera. El Hospital Syrian cayó de su pedestal con una elegancia horrible. El director fue detenido. 2 miembros del comité especial huyeron del país. Los patrocinadores internacionales negaron saber nada, como siempre hacen los patrocinadores cuando la sangre llega al contrato. Kim Seung-ho declaró durante 6 horas. No se protegió. No usó lenguaje técnico para disminuir su responsabilidad. Dijo, continué una cirugía cuando debí detenerla. Dijo, permití que la autoridad institucional pesara más que mi criterio médico. Dijo, el miedo a perder mi carrera fue más fuerte que mi obligación de hablar a tiempo. Arrin vio la declaración desde la sala de prensa. Cada palabra era necesaria. Cada palabra dolía. Cuando mencionaron a Naeun, Seung-ho bajó la mirada por primera vez. Lee Naeun me pidió que no la dejara morir. Yo no cumplí. Arrin apagó la transmisión. No porque no quisiera escuchar. Porque ya no podía respirar. Durante semanas no se vieron a solas. Se cruzaban en fiscalía, conferencias, pasillos judiciales. Ella con grabadora. Él con abogado. A veces sus miradas se encontraban. Nada más. Pero había cosas que no necesitaban conversación para permanecer. La mano vendada de Arrin. El labio herido de Seung-ho. El paso que no cruzaron bajo la lluvia. Una noche, la madre de Arrin pidió verlo. Ella se negó al principio. Luego entendió que no tenía derecho a decidir que necesitaba su madre para cerrar una herida. Se reunieron en una pequeña sala de la fiscalía. La señora Yo era una mujer delgada, de cabello corto y ojos cansados. Había envejecido 10 años desde la muerte de Naeun. Seung-ho entró y se inclinó profundamente. Señora Yo. Ella lo miró durante mucho tiempo. Usted operó a mi hija. Sí. Ella tenía miedo. La voz de la mujer tembló. Seung-ho cerró los ojos. Sí. ¿Lloró? Arrin sintió que el pecho se le rompía. Seung-ho respondió con voz baja, sí. Pero intentó que nadie lo notara. La madre de Arrin se cubrió la boca. Siempre hacía eso. Silencio. Luego preguntó, ¿sufrió? Arrin quiso detener la conversación. No pudo. Seung-ho parecía destruido. Pero respondió. No al final. Estaba sedada. La madre de Arrin asintió lentamente. ¿Le habló? Sí. ¿Qué le dijo? Seung-ho tragó saliva. Que su hermana estaba afuera. Que usted también. Que no estaba sola. La señora Yo lloró.
Arryn también. Seung-ho no se movió. No intentó consolar. No tenía derecho. Después de un rato, la madre de Arryn se levantó. Caminó hacia él. Y lo abofeteó. Una vez. El sonido fue seco. Seung-ho lo recibió sin moverse. Eso es por mi hija. Él bajó la cabeza. Sí. La mujer levantó la mano de nuevo. Pero esta vez no lo golpeó. Solo dijo, y esto es porque ella le escribió a usted y no a mí. Seung-ho cerró los ojos. La frase fue peor que el golpe. Lo siento, susurró. No lo perdono. Lo entiendo. Pero si mi hija le pidió que usara sus manos para detenerlos, entonces no deje de hacerlo porque ahora le duela vivir con ellas. Seung-ho levantó la mirada. La madre de Arryn se fue. Arryn quedó sola con él. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego ella dijo, mi madre es más fuerte que todos nosotros. Sí. No vuelva a decir sí. Seung-ho casi sonrió, pero no pudo. Perdón. Arryn se acercó. Vio la marca roja en su mejilla. Levantó la mano. Se detuvo antes de tocarlo. Él no se movió. No sé qué estoy haciendo, susurró ella. Yo tampoco. Debería odiarlo. Sí. No diga, lo siento. Ella soltó una risa rota. Al final tocó su mejilla. Apenas. Seung-ho cerró los ojos como si ese contacto le doliera más que la bofetada. Arryn. No convierta esto en absolución. No. No convierta mi compasión en amor. Él abrió los ojos. ¿Y si ya es tarde? La pregunta quedó entre ellos. Arryn sintió que todo dentro de ella tembló. No. Está bien. No está bien. Lo sé. No puedo amar al médico que operó a mi hermana. La voz se le quebró. Seung-ho dio un paso atrás, como si la frase lo hubiera empujado físicamente. Lo entiendo. No. No lo entiende. Porque cuando lo veo, veo esa sala. Veo el informe. Veo a mi madre llorando. Pero también lo veo lavándose las manos como si ya no pudiera vivir dentro de su piel. Y odio que eso me importe. Seung-ho respiró con dificultad. No quiero que le importe si la destruye. No puede decidir eso por mí. No. Entonces no se acerque. Él asintió. Está bien. Y no se vaya como mártir. Haré lo posible. Es una respuesta horrible. Es honesta. Arryn cerró los ojos. Eso también lo odio. Seung-ho no la siguió cuando se fue. Eso fue lo que la hizo llorar en el baño de la fiscalía. Porque él, por fin, estaba aprendiendo a no invadir el dolor que había ayudado a causar. 3 meses después, el colegio médico suspendió la licencia quirúrgica de Kim Seung-ho de manera indefinida. No le retiraron la licencia médica por completo debido a su cooperación, pero no podría operar mientras continuaran los procesos. La prensa lo llamó el cirujano caído. Él no dio entrevistas. Arryn sí. Publicó una investigación completa llamada No se lave las manos. El título fue decisión de ella. Y también de Naeun. El reportaje ganó premios. Arryn no asistió a la primera ceremonia.
Fue al cementerio. Llevó flores amarillas, las favoritas de su hermana, y leyó en voz alta la carta que Naeun había dejado. Al final dijo: lo hice. No sé si bien. No sé si suficiente. Pero lo hice. El viento movió las flores. Arryn no tomó eso como señal. No necesitaba señales. Cuando salió del cementerio, Seonjo estaba al otro lado del camino. No cerca. No con flores. Solo de pie, bajo un árbol. Esperando sin pedir. Arryn caminó hacia él. ¿Me siguió? No. Vine antes. Eso suena peor. Probablemente. ¿Vino a verla? Él miró hacia la tumba. Sí. ¿Por qué? Porque no quería que mi último lugar con ella fuera un quirófano. Arryn sintió una punzada. No puede convertir su tumba en su consuelo. No lo haré. Bien. Silencio. Estoy trabajando en una clínica comunitaria, dijo él. Consultas generales. Sin quirófano. Lo sé. ¿Lo sabe? Soy periodista. Él casi sonrió. Cierto. Arryn miró el camino. Me alegra. ¿Que no opere? Que siga usando las manos. La frase lo tocó. Seonjo bajó la mirada a sus dedos. Algunos días no puedo. Algunos días yo tampoco puedo escribir. ¿Y qué hace? Respiro. Me enojo. Borro. Vuelvo. Él la miró. Suena como tratamiento. No se emocione, doctor. La palabra doctor ya no sonó como acusación. Sonó como algo más complejo. Seonjo lo notó. Arryn. Sí. No he dejado de pensar en usted. Ella cerró los ojos. Ahí estaba. La frase que temía. La frase que también había esperado. No debería decirlo aquí. Lo sé. Ni hoy. Lo sé. Ni a mí. También lo sé. Arryn abrió los ojos. ¿Entonces por qué? Seonjo sostuvo su mirada. Porque antes confundía callar con proteger. Ya no quiero hacerlo. La respuesta le dolió bonito. Yo tampoco he dejado de pensar en usted, dijo ella. Seonjo dejó de respirar. Arryn continuó, y eso no significa que lo perdone todo. Ni que entienda todo. Ni que no duela. Lo sé. Esta vez ella no lo corrigió. Pero es verdad. El silencio se llenó de viento. No se besaron. No allí. No frente a Naeun. Solo caminaron juntos hasta la salida del cementerio, separados por un paso. El mismo paso de aquella noche en el techo. Pero esta vez no se sintió como prohibición. Se sintió como paciencia. Capítulo 5. Donde vuelven a latir los nombres. Un año después, Yoo Arryn entró a una clínica comunitaria en Mapo con una caja de libros, 2 cafés y una expresión de mujer que no pensaba admitir que estaba nerviosa. La clínica era pequeña. Muy pequeña. Paredes claras, sillas sencillas, olor a desinfectante menos agresivo que el de los grandes hospitales y una recepción donde una anciana discutía con una enfermera porque, según ella, su presión arterial subía solo cuando veía doctores guapos.
Kim Seung-ho salió de un consultorio con bata blanca. No la bata impecable del hospital Serieon. Una más simple. Casi gastada. El cabello un poco desordenado. El rostro más tranquilo. No feliz de manera completa. Pero vivo. Cuando vio a Ah-rin, se detuvo. Llegó temprano, dijo. Usted dijo 9. Son 8:50. Eso es llegar con respeto. En medicina, eso se llama ansiedad. Ella le entregó un café. En periodismo, preparación. Él lo aceptó. Sus dedos se rozaron. Ya no fue un accidente explosivo. Fue un gesto pequeño. Conocido. Durante ese año, se habían visto despacio. Muy despacio. Cafés breves. Caminatas. Conversaciones difíciles. Silencios más difíciles. Días en que Ah-rin no podía verlo porque la rabia volvía. Días en que Seung-ho cancelaba porque una consulta le recordaba demasiado al quirófano. No lo llamaban relación al principio. Luego dejaron de evitarlo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque nada importante se resuelve por completo antes de empezar. Traje los libros para la sala de espera, dijo Ah-rin. ¿De medicina? No. Cuentos infantiles, novelas ligeras y un libro de cocina. ¿Un libro de cocina? La gente enferma también se aburre. Tiene sentido. Usted debería leer el de cocina. Eso fue innecesario. Fue preciso. Seung-ho sonrió. Ahora sonreía más. No mucho. Pero lo suficiente para que Ah-rin aún sintiera una pequeña punzada cada vez. La clínica había iniciado un programa para pacientes cardíacos sin recursos, creado con fondos obtenidos tras las demandas del caso H-Cardio. Ah-rin ayudaba como voluntaria una vez por semana, aunque insistía en que solo iba para vigilar que Seung-ho no hiciera cosas arrogantes con estetoscopio. Él nunca discutía esa mentira. Ese día atendieron a una niña de 7 años con soplo cardíaco. Seung-ho se agachó para hablar con ella a la altura de los ojos. No usó palabras complicadas. No tocó sin explicar. No prometió imposibles. Ah-rin lo observó desde la puerta. Ese hombre había sido capaz de cometer errores terribles. También era capaz de aprender a cuidar de otra manera. Esa doble verdad ya no la destruía como antes. Solo le recordaba que los seres humanos rara vez son una sola cosa. Al mediodía, salieron a comer a una banca detrás de la clínica. Kimbap, café frío y mandarinas. Mi madre preguntó por usted, dijo Ah-rin. Seung-ho dejó de masticar. ¿Eso es bueno? No gritó su nombre. Es progreso. Notable. ¿Quiere que vaya a cenar el domingo? Él se quedó inmóvil. ¿Está segura? No. ¿Quiere que vaya? Ah-rin miró una mandarina en sus manos. Sí. La palabra salió simple. Seung-ho bajó la mirada. Entonces iré. No lleve flores blancas. Jamás. Ni vino caro. ¿Qué llevo? Paciencia. Tengo poca. Compre más. Él sonrió. El viento movía las hojas de un árbol cercano. Ah-rin respiró hondo. Mi madre no lo perdona. Lo sé. Yo tampoco.
No de la manera que la gente cree. Seung-ho asintió. Lo entiendo. Pero hay días en que ya no quiero castigarlo. Él cerró los ojos. La frase le dolió. Ah-rin tomó su mano. Y hay días en que tampoco quiero castigarme por quererlo. Seung-ho abrió los ojos. Ah-rin, no diga nada todavía. Él obedeció. Ella miró sus manos unidas. Pasé mucho tiempo pensando que amar a alguien como usted era traicionar a Naeun. Lo sé. Pero mi hermana no me pidió que viviera enojada para demostrar que la amaba. La voz le tembló. Ella me conocía. Sabía que yo iba a hacer eso. Seung-ho apretó suavemente su mano. Ella la amaba mucho. Sí. ¿Y usted a ella? Sí. El silencio fue suave. No limpio. No perfecto. Pero suave. No quiero que Naeun sea la sombra que nos autoriza o nos prohíbe, dijo Ah-rin. Quiero que sea mi hermana. La que existió. La que reía horrible. La que compraba plantas y las mataba en una semana. La que le escribió una carta a un doctor porque todavía creía que la gente podía hacer algo bueno después de equivocarse. Seung-ho bajó la cabeza. No merecía esa carta. No. Pero la recibió. Y la usó. Él no respondió. Había cosas que todavía le costaba aceptar sin convertirse en culpa. Ah-rin se acercó un poco. Míreme. Él la miró. Lo amo. La frase salió sin música. Sin lluvia. Sin quirófanos. Sin cámaras. Solo allí, en una banca detrás de una clínica comunitaria, con mandarinas sobre una servilleta y el ruido lejano del tráfico. Seung-ho se quedó quieto. Como si esas dos palabras hubieran tocado un lugar que él ya había declarado muerto. No tiene que responder ahora, dijo ella. Él soltó una risa baja, rota. Eso iba a decir yo. Se lo gané. Sí. Ella lo miró con advertencia. Él sonrió apenas. Perdón. Dr. Kim. Ah-rin. El nombre de ella en su voz ya no sonaba como advertencia. Sonaba como casa. Seung-ho levantó la mano y tocó su rostro con cuidado. También la amo. A Ah-rin se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo diga como si estuviera confesando un crimen. Estoy practicando. Practique mejor. Él acercó su frente a la de ella. La amo, repitió. Esta vez más suave. Más claro. Más suyo. Ah-rin cerró los ojos. Mejor. El beso llegó despacio. No como aquel que evitaron bajo la lluvia. No como impulso de culpa. Fue un beso adulto, tierno, lleno de cuidado. Seung-ho la tocó como si supiera que el amor no borraba nada, pero podía sostener lo que seguía vivo. Ah-rin sintió que, por primera vez, besar a ese hombre no era una traición. Era una decisión. La cena del domingo fue incómoda. Mucho. La madre de Ah-rin sirvió sopa demasiado caliente, preguntó a Seung-ho si todavía se lavaba las manos compulsivamente y luego le ofreció más arroz antes de que él pudiera responder. Ah-rin casi se atraganta. Seung-ho contestó con seriedad, menos que antes, señora. La madre de Ah-rin lo miró durante varios segundos. Luego dijo, bien.
El arroz está en la cocina. No era perdón. Pero era arroz. En esa casa, contaba. Meses después, Arrin publicó un libro sobre el caso H. Cardio. No lo escribió para destruir a Seung-ho. Tampoco para salvarlo. Lo escribió para que los nombres de los pacientes no volvieran a quedar atrapados en expedientes. El último capítulo se tituló Las manos que aprenden. Naeun aparecía allí no como víctima perfecta, sino como mujer completa. Valiente y asustada. Terca y dulce. Viva. Seung-ho leyó el libro en silencio. Tardó días. Cuando terminó, llamó a Arrin. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no hacerla morir en cada página. Arrin cerró los ojos. Ella ya había muerto una vez. No necesitaba repetirlo. Un día de invierno, Seung-ho volvió a entrar a un quirófano. No como cirujano principal. No todavía. Solo como asistente en una cirugía de emergencia en la clínica asociada. Un niño necesitaba apoyo y no había suficiente personal. Antes de entrar, se lavó las manos. Una vez. 2. Se detuvo. Arrin estaba al otro lado del vidrio, autorizada como familiar acompañante de una paciente en la sala contigua. Lo vio. Él levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras. Arrin solo puso su mano sobre el vidrio. Seung-ho respiró. Luego entró. La cirugía salió bien. Cuando salió horas después, no parecía triunfante. Parecía cansado. Humano. Arrin lo esperaba en el pasillo. ¿Se lavó las manos otra vez?, preguntó ella. Sí. ¿Cuántas? Una. Ella sonrió. Progreso médico. Él apoyó la espalda contra la pared. Pensé en Naeun antes de entrar. Arrin se acercó. Yo también. No como culpa. Ella lo miró. ¿Entonces cómo? Seung-ho bajó la mirada a sus manos. Como alguien que me estaba recordando para qué sirven. Arrin sintió que el corazón se le apretó. Tomó sus manos. Las mismas manos que un día quiso odiar para siempre. Manos que fallaron. Manos que callaron. Manos que ahora temblaban intentando hacer algo mejor. Entonces úselas bien, dijo. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Eso intento. Afuera, la lluvia empezó a caer sobre Seúl. Pero ya no sonó como la noche del quirófano. Sonó como algo que limpiaba sin borrar. Y Arrin entendió que algunas historias de amor no nacen donde no hay culpa. Nacen donde dos personas dejan de usar la culpa como tumba. Donde los muertos son recordados con verdad. Donde los vivos aprenden a tocarse sin convertir el dolor en deuda. Y donde un doctor, que una vez no pudo salvar a una mujer, decide pasar el resto de su vida usando sus manos no para lavarse de lo ocurrido, sino para cuidar mejor todo lo que aún late.